igual al sujeto, porque si no, sí estaré diciendo algo distinto cuando digo es este. Entonces, de alguna manera, estoy hablando, al hablar de la no contradictoriedad de las distintas notas, ¿sí?, o los distintos predicados del sujeto, estoy hablando entonces de la identidad entre el sujeto y el predicado. Y por eso, en muchos textos, incluso el mismo, si querés igual después te busco alguna cita, el mismo Leibniz dice, enuncia el principio de no contradicción y dice, bueno, que es lo mismo en el fondo que el principio de no que del principio de identidad. Pero lo que pasa que es, a ver, él reconoce que, por ejemplo, para nuestro modo de conocer, podría haber cierta distinción entre estos dos principios. ¿Por qué? Porque yo en algunas verdades, no en todas, pero en algunas verdades no puedo conocer todos los predicados. Entonces, en esas verdades podría haber una distinción de principios. Pero para una mente que conozca la totalidad de las cosas de manera empírica, actual, etcétera, etcétera, no hay distinción entre los dos principios. Y eso en la mayoría, en varios textos en Leibniz es claro. Sobre todo en, bueno, en las últimas obras. Lo que me parece es que el argumento, es decir, el complemento que propone Leibniz al argumento cartesiano no es un argumento. Es decir, es un encadenamiento de definiciones, etcétera, etcétera, y entonces, de algún modo, no hay argumento propiamente hablando. Y, por lo tanto, como mucho, es decir, si tu pregunta es, bueno, hay un argumento entonces en Leibniz que concluye válidamente y verdaderamente en la existencia real, actual, fáctica de Dios, no. Es que en Dios, en Dios, ya para mí es casi Dios. En Dios, posibilidad real y posibilidad lógica, dice Leibniz que coinciden. Porque la sola posibilidad lógica, solo en Dios, ¿no? En Dios es posibilidad real. Esto solamente se entiende en una metafísica donde la posibilidad tiene la primacía, y por eso nunca va a hablar Leibniz de Dios como anso. ¿Cuál es la dificultad que yo encuentro en esto? Que a mí, por lo menos, me siento más cómoda, o me parece más verdadera, una metafísica en la cual la primacía la tiene el acto, pero en este sentido, porque yo lo conozco a partir de lo que es, no de lo que no es. Y la posibilidad en el fondo, ¿qué es? Y lo que todavía no es. ¿Es de qué modo? Fíjense que la posibilidad o la potencia, ¿cómo la conocemos? A partir de lo que ya es. Es decir, es medio complejo, por eso muchos lo que le critican a Leibniz es que parte de la posibilidad como un postulado. Entonces, a partir de ahí saca las conclusiones. Pero entonces estoy postulando algo que, ¿cómo sé que es así? O, es decir, lo doy por supuesto. ¿Sí? Bueno, sí, como un postulado matemático. ¿Sí? Yo doy por supuesto que esta verdad, que esto es verdadero, y a partir de ahí voy deduciendo las consecuencias o voy sacando conclusiones. Bueno, no sé si con esto te respondo. Sí,
Sí, hay un salto a la existencia. ¿A qué se llama esa existencia actual? Si vos me decís por eso, y para Leibniz sí, porque si es posibilidad total, evidentemente eh, es la máxima realidad. Pero la máxima realidad, eh, para Leibniz, no te está hablando de una existencia fáctica, porque aparte de la existencia fáctica no tenemos certeza, tenemos una certeza moral, pero no una certeza absoluta, ¿sí? Del individuo, ¿qué tipo de conocimiento tengo para Leibniz? Del individuo tengo un conocimiento hipotético, un conocimiento que no es absoluto, no tengo un conocimiento como el conocimiento de las verdades matemáticas o de las verdades de razón. De las verdades contingentes solo tengo una presunción, un alto valor presuntivo de que puede ser así, pero, y por eso, esto es interesantísimo en Leibniz, porque fíjense que Leibniz era jurista, ¿sí? Entonces, él no es que él desconoce lo individual, lo particular, él trabaja con lo individual y lo particular porque es su profesión en el fondo. Pero es un jurista matemático, ¿sí? Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque ahí se juega, bueno, el problema justamente del individual, de cómo se conoce el individual, de los casos particulares, y por otro lado todo el mundo de la necesidad. Bueno, me fui por las ramas, pero capaz que te contesté con su supuesto, sí. Sí, sí. Una pregunta que tiene un doble origen, así me parece una doble respuesta. En un momento vos dijiste que el conocimiento se iba dando a medida que se pasa de la oscuridad a la claridad, ¿no? La mona iba aclarando lo que tenía en el fondo y de esa manera iba conociendo. Por otra parte, dijiste al final que con lo máximo pensable, digamos, la mona podía descansar porque se había conocido la totalidad. Esto, acá viene mi pregunta a partir de acá, sobre todo motivado porque preguntaron de la nada. A la famosa pregunta, ¿por qué el ser no más bien la nada? Y considerando esas dos cosas que te decía, ¿podría responder Leibniz porque es razonable o porque tiene una razón? Bueno, y esa razón es la posibilidad total. Porque la razón, justamente para Leibniz, este primer principio, es el mismo idioma, esa razón. Y es razón o posibilidad total que fundamenta justamente la posibilidad de todo el resto de las cosas. Y por eso el ser y no la nada, que es en realidad, vieron la pregunta que dice, dice Leibniz constantemente en varios escritos, esta es la gran pregunta metafísica, ¿no? Porque el ser y no la nada. Y ese ser y no más bien la nada está fundado entonces, o la respuesta estaría fundada justamente en esta posibilidad total, porque existe la posibilidad total, que es necesidad, existe entonces lo posible, y eso posibilita lo posible. La posibilidad o condición de posibilidad, en términos, si quieren, kantianos, de el otro tipo de posibilidad, que es una posibilidad parcial, restringida. Una pregunta, o sea, posibilita lo posible existente, o sea, posibilita todo lo posible. Claro, pero, o sea, se parte de un posible existente. O sea, lo que quiero decir es, no se trata finalmente de una prueba posterior. Bueno, se parte de lo posible existente y a Dios como garante de esa posibilidad real. Esto que le estoy respondiendo a él y que estoy diciendo ahora es en otro argumento. ¿Qué pasa? Hay autores que dicen, en Leibniz en realidad se podría decir que un argumento lleva a otro y no hay argumentos separados, ¿sí? Bueno, acá vimos cómo nos vamos metiendo en otro argumento. Y este argumento es a partir de los posibles o las verdades eternas y las verdades contingentes, que en realidad lo que prueba es esto que estamos hablando. Pero es otra cosa distinta del argumento ontológico.
El argumento ontológico, yo creo que sí sería